Es una tecnología de lo infinitamente pequeño. Está en todas partes, en todos los ámbitos de la sociedad. Autos, procesamiento de datos, comunicación, todo depende de los microchips. Son más importantes que el petróleo. La industria de los microprocesadores es estratégica. La isla de Taiwán, frente a la costa de China, es el mayor productor mundial de microchips. Eso genera tensiones geopolíticas. Taiwán es China. Taiwán 更是被外族侵占。Si China controlara la producción de microchips de Taiwán, la economía mundial se derrumbaría. Los microchips son nuestra mejor protección, un escudo de silicio. Desde la década de 1990, Estados Unidos y Europa externalizan la producción de chips. La globalización es una cuestión de costos laborales. Allí eran más bajos. Dada su dependencia, Estados Unidos y Europa se apresuran ahora a producir sus propios microchips. Quien fabrica microprocesadores controla parte de la industria global. La geopolítica de las últimas 5 décadas se basó en el petróleo. En las próximas 5 décadas será crucial dónde se fabrican los microchips. Los microprocesadores son hoy codiciados por todas las grandes potencias del mundo. La producción de microprocesadores exige tecnología de vanguardia. Todo comienza con uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre. El silicio se funde primero en un horno a 1400 grados y luego se enfría en silos. A continuación, el material se corta en planchas muy finas. En estas obleas se graban los circuitos de los microprocesadores. Se encuentran en todos los dispositivos electrónicos. En la década de 1990, Europa externalizó en Asia la producción de esos componentes. Taiwán los convirtió en su industria clave. En Taiwán, la industria de microprocesadores se expande desde hace 30 o 40 años. Representa el 13% de nuestro PIB. Somos líderes en tecnología y en la formación de personal cualificado. Y en Taiwán contamos con la mejor red industrial para abastecer a nuestros socios globales. En términos de infraestructura y costos de producción de microprocesadores, Taiwán se ha convertido en la tierra prometida. La isla frente a la costa de China es el bastión de esta industria clave que nadie puede ignorar. Taiwán concentra la mitad de la producción mundial de microchips. El pequeño país es una piedra angular para la economía mundial. La isla debe su transformación a un hombre, Morris Chang. Nacido en China en 1931, el ingeniero es venerado en Taiwán como un héroe nacional. En 2018,
la presidenta de Taiwán le otorgó la distinción civil más importante del país. Educado en las mejores universidades de Estados Unidos, Morris Chang es el fundador de TSMC, el mayor fabricante de microprocesadores del mundo. Silicon Valley lo idolatra. Morris, the world is full of successful people, frankly, but we've never seen impact like what you've made. And on behalf of all of us, you're my hero. Morris Chang revolucionó la industria de los microprocesadores al fundar TSMC a finales de la década de 1980. Trabajó en Texas Instruments en los 50, es decir, desde la introducción de los microchips. Actually, the very idea, the new business model, the pure play foundry business model. Now everybody thinks that it was a pretty clever idea, but at the time, nobody needed that platform. Con la ayuda del gobierno, el principal inversor de TSMC, Morris Chang, invirtió mucho dinero en factorías en Taiwán. Su idea no era producir microprocesadores para uso propio, sino para Europa, Estados Unidos, para empresas de todo el mundo. Pretty quickly in the early 90s, and I think that TSMC existence certainly helped to accelerate the formation of a lot of fabless companies. There were maybe 25 fabless companies in the whole world, and then 10 years later, there were 400, 500 fabless companies. En menos de 40 años, TSMC levantó un imperio de megafábricas en Taiwán. En los alrededores de Taipei, nadie puede ingresar en las plantas de TSMC. La comunicación corporativa es estricta, no se autorizan fotos del interior ni entrevistas a los empleados. TSMC está hoy en el foco de atención debido a su vital importancia para el mundo entero. TSMC produce el 90% de los chips más potentes, ya sea para celulares o para tarjetas gráficas, cubre gran parte de la demanda y asegura la supervivencia de las grandes empresas digitales. Of all of the companies you know in the world, this is the only company that currently has something they make in our possession right now. There are no others. So there's basically Air and TSMC. El valor bursátil de TSMC representa más de la mitad de la riqueza nacional de Taiwán. El 90% de las variantes más modernas de los chips de alto rendimiento se fabrican en la isla. China, Estados Unidos y Europa tienen que importar gran parte de sus microprocesadores. A partir de marzo de 2020, la crisis del coronavirus aumentó aún más la dependencia mundial de esta tecnología. Este año la industria global produjo más de 1 billón de microchips, un récord absoluto. Nuestras plantas funcionaron durante al menos 2 años por encima de su capacidad total. El problema fue que la demanda se disparó y nuestras fábricas tienen una capacidad limitada. Occidente percibe su vulnerabilidad. Cuando estalló el coronavirus en 2020, las automotrices cancelaron sus pedidos de microchips. Esto obligó a consorcios como TSMC a orientarse a otras industrias. Para las automotrices ya no quedó nada. En la segunda mitad de 2020, cuando los pedidos volvieron a aumentar, los fabricantes de autos estaban desesperados por comprar más microprocesadores. Pero nuestras líneas de producción no daban abasto. Todos competían por nuestros chips. Fue un momento muy tenso.
De repente todos se despertaron. La demanda de automóviles aumentó y los fabricantes necesitaban microchips. Les dije, lo siento, enviamos todo a otros fabricantes. ¿De verdad? Das Opel-Werk in Eisenach stellt vorübergehend seine Produktion ein. Les salariés de Renault à Sandouville, près du Havre, à l'arrêt contraint. L'usine va devoir fermer 13 jours. Thousands of people in mid-Michigan are temporarily out of work tonight. And it's all because of a little chip. Miles de autos esperan sus microchips en las factorías estadounidenses. En 2021, muchos vehículos dejaron de producirse, lo que le costó más de $200,000 millones a la industria automotriz mundial. Hay paralelismos sorprendentes con 1973. Entonces había mucho petróleo y nadie se preocupaba del tema, hasta que dejó de haberlo. En 2020, nadie pensaba en los microchips, hasta que empezaron a faltar. De pronto, te preguntas dónde están, de dónde vienen y quién los produce. Los microprocesadores se han convertido en un recurso estratégico. La globalización es ante todo una cuestión de costos laborales. La mano de obra en el sudeste asiático era barata y los costos de transporte eran más bajos. Por eso fue fácil encontrar clientes en Europa y Estados Unidos. Por ello, hoy somos tan dependientes. En ningún momento se consideró que pudieran romperse las cadenas de suministro internacionales. Una pandemia o una guerra eran impensables. Así que la lógica de la mano de obra barata ya no tiene sentido. Estamos tratando con una tecnología rentable y eso hay que saberlo para entender la respuesta que se provocó. Durante décadas, las empresas deslocalizaron su producción sin cuestionarlo. Los microprocesadores no fueron una excepción. Hoy, los líderes occidentales deben admitir su dependencia. The pandemic has painfully exposed the vulnerability of chips supply chains. COVID-19 pandemic exposed the fragility of just-in-time supply chains. Durante décadas los políticos no tomaron en cuenta la industria de los microprocesadores. Los chips eran algo que estaba en las computadoras y los teléfonos, nada más. Nous avons sur le sujet des composants en particulier électroniques un énorme défi. A global semiconductor shortage has caused a shortfall in consumer goods, especially automobiles, and it's contributing to higher prices around the world. Después de la pandemia y de los conflictos geopolíticos, los gobiernos evaluaron los riesgos de esa dependencia. Estados Unidos, China y Europa reaccionan para mitigar las consecuencias de la escasez y reducir su dependencia tecnológica. En 2022, todos presentan sus planes de microprocesadores para desarrollar la producción propia. The College of Commissioners has adopted today the European Chips Act. 要实现我们第二个百年目标，我们就是要走自主创新的道路。 Se declaró la guerra del chip. Hay dos guerras paralelas. Está la de los gigantes tecnológicos por el mejor producto y la guerra entre países sobre quién obtiene qué parte. El 2 de agosto de 2022, la televisión taiwanesa transmite en vivo la llegada de un avión oficial. A bordo está Nancy Pelosi, la líder de la Cámara de Representantes, la tercera política de mayor rango en los Estados Unidos. Ningún político estadounidense de tal nivel había ido a Taiwán en 25 años. Today, our delegation came to Taiwan to make unequivocally clear we will not abandon our commitment to Taiwan, and we are proud of our enduring friendship. En redes sociales, Nancy Pelosi escenifica su visita, pero sin mencionar la reunión central,
¿Qué es sobre microprocesadores? Aquí se la ve con Morris Chang, fundador de TSMC, y Mark Liu, presidente de la junta directiva. La producción de microprocesadores concede a Taiwán un papel de liderazgo en el mundo. Así que podría suceder que China quisiera asumir nuestra industria de microprocesadores en un futuro próximo. China quiere expandir su influencia y poder más allá de la primera cadena de islas, y nosotros nos interponemos en su camino. La mayoría de los taiwaneses se oponen a la unificación con China, por eso el único recurso de China para unificar a los países sería la fuerza. Nancy Pelosi is in Taiwan tonight, and China is already responding. Pelosi's late-night landing was quickly followed by news of Chinese military drills all around the island. Con misiles y aviones de combate, China despliega durante días un bloqueo militar sin precedentes en Taiwán. El presidente Xi Jinping es inflexible con respecto a Taipei y Washington. Que Nancy Pelosi estuvo en Taiwán. ¿Quién es Pelosi comparada con China? ¿No está ya un poco mayor? Desde 1949, China apunta a Taiwán. En octubre de 2022, en el 20º Congreso del Partido Comunista, el presidente Xi Jinping reafirma su intención de anexionar la isla. 解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定，但绝不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。 El interés de China en Taiwán no es solo político. La isla está en el centro de la guerra tecnológica que libra con Estados Unidos. China ha dejado claro que quiere vencer a Estados Unidos a nivel tecnológico, y ese conflicto se centra en los semiconductores, el corazón de la tercera revolución industrial y de la hegemonía tecnológica mundial. Si China atacara Taiwán, provocaría una avalancha. No hay dudas de que China es solo un mercado emergente cuando se trata de microprocesadores. No estamos técnicamente actualizados y nuestra capacidad productiva no está muy desarrollada. Por eso producimos microprocesadores de calidad media o baja, lo cual es un gran problema para nosotros. Imagínense si China tomara el control de nuestra industria de microchips y utilizara nuestras fábricas como arma contra las democracias. Estoy seguro de que todos los países que dependen de los chips de Taiwán reaccionarían a esto. Los microprocesadores son nuestra mejor protección. Taiwán utiliza TSMC como escudo para protegerse política y militarmente al más alto nivel. La producción de semiconductores de Taiwán debe mantenerse para China y también para la industria estadounidense y la mundial. Estados Unidos hará todo lo posible para garantizar que sigamos trabajando para ellos. Esto no solo nos interesa a nosotros, sino a todas las empresas que dependen de nosotros. A China le gustaría controlarnos, pero Estados Unidos nunca lo permitirá. Un conflicto armado en el estrecho de Taiwán amenazaría la producción mundial de productos electrónicos. Por lo tanto, frente a China, Taiwán puede contar con un aliado militar de peso.
Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made. The idea that it could be taken by force is just not appropriate. It will dislocate the entire region and be another action similar to what happened in Ukraine. Si Taiwán no tuviera esa capacidad industrial, el interés de Estados Unidos en defenderlo sería mucho menor. No hace falta decir que los intereses económicos, especialmente en el campo de los semiconductores, juegan un papel central en las relaciones entre Estados Unidos y Taiwán. Tras su regreso de Taiwán, Nancy Pelosi es maestra de ceremonias. Today, Mr. President, with the stroke of your pen, America declares our economic independence, we strengthen our national security, and we enhance our family's financial future. We are the United States of America, a singular place of possibilities. I'm not going to go sign the Chips and Science Act, and once again, I promise you, we're leading the world again for the next decades. Thank you. Al firmar la Chips and Science Act, Joe Biden prioriza la protección de los intereses estadounidenses. Reducción de costos, creación de empleo y la oposición a China se convierten en ejes de la política comercial de Washington. Se destinarán $280 mil millones a la industria y la investigación, 52 mil millones solo para microprocesadores. Es la mayor inversión pública desde la Segunda Guerra Mundial. La asistencia estuvo a cargo de un actor discreto que actuó en segundo plano. Pat Gelsinger, director ejecutivo de Intel. La compañía inventó el primer microchip en 1971. En la actualidad, Intel es el segundo mayor productor mundial de microprocesadores. Cuando me hice cargo de la empresa, tenía claro que el mundo necesitaba cadenas de suministro sólidas y equilibradas desde el punto de vista geográfico. Hoy en día todos lo entienden. En esencia, la ley de chips trata de reducir la dependencia. No puedo inventar reservas de petróleo para mi país, pero puedo construir nuevos centros productivos en mi país. We are coming to you live from Licking County, Ohio. This is the site where Intel is breaking ground for its newest chip manufacturing facility. Intel is going to build a workforce of the future right here in Ohio. A brand new $20 billion campus. 7,000 construction jobs. Please join me in welcoming Intel CEO, Pat Gelsinger. Oh, we made it. This great state of Ohio has this tradition of manufacturing. You all like to build stuff. And that's exactly what we're going to do together. We are going to build the most advanced stuff in the world right here in Ohio. Unfortunately, we produce zero of these advanced chips in America. Zero. And China's trying to move way ahead of us. The United States has to lead the world in producing these advanced chips. And this law makes sure that we will. Pat Gelsinger es uno de los empresarios cercanos al presidente de Estados Unidos, un país donde los sectores clave de la industria están estrechamente vinculados a los intereses del Estado. Estados Unidos practica una política industrial parecida a la que Francia tuvo durante un tiempo. No nacionalizan empresas, sino que influyen a través de importantes contratos del Departamento de Estado.
Si observamos de cerca la historia industrial de Estados Unidos, el complejo militar industrial siempre ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de innovaciones técnicas. Okay, ready? 1, 2, 3. Let's dig. Se espera que esta factoría de $20,000 millones en Ohio se complete en 2 años gracias a la ley de CHIPS, es decir, con el dinero del contribuyente. Se trata de un sector competitivo e intensivo en capital. No puedo hacer esas inversiones sin el apoyo del Estado. Esperamos subvenciones del 30 al 40% del costo de $20,000 millones. Para eso está la nueva ley. Les digo a los políticos que no pido regalos, pero cuando invierto tanto dinero, necesito ser competitivo en el mercado global. Estados Unidos se ha dado cuenta de que China tiene el potencial de superar militarmente a Estados Unidos en el frente tecnológico, en el campo de los semiconductores. Eso amenazaría la supremacía militar de Estados Unidos. La reindustrialización de Estados Unidos también va acompañada de medidas punitivas. A las empresas estadounidenses ya no se les permite colaborar con el gigante de las telecomunicaciones Huawei, ni con el mayor fabricante de microchips de China, SMIC. En Pekín, se percibe como un ataque. 其中部分条款限制有关企业在华正常经贸和投资活动，具有明显的歧视性，严重违背了市场规律和国际经贸规则，将对全球半导体供应链造成扭曲。所谓芯片和科学法案，中方对此表示坚决反对。 Al igual que Estados Unidos, China está invirtiendo miles de millones en el sector de los microprocesadores, hasta ahora, sin resultados. La ley de Estados Unidos no es ambiciosa. $52,000 millones no es mucho. Nosotros invertimos $150,000 millones. Pero a pesar de que China está trabajando duro, todavía tenemos que importar más de $400,000 millones al año en microchips. El gobierno chino invierte grandes sumas en la industria de los chips, pero es muy ineficiente. China importa más microprocesadores que petróleo. Desde hace casi 40 años, China pierde enormes sumas de dinero en el campo de la tecnología de microprocesadores. Ha avanzado, pero aún no está a la vanguardia de la tecnología. A China le gustaría tener la capacidad de superar a su rival Taiwán, también debido a la rivalidad con Estados Unidos y al deseo de ser tecnológicamente independiente. Como reacción a las sanciones de Estados Unidos, la producción china de microprocesadores alcanzó niveles récord en los meses siguientes. 30,000 millones salieron de las fábricas del país. Creo que algunas de las decisiones tomadas por Estados Unidos son simplistas, ineficaces o incluso estúpidas. Mi nombre es Zhao Haiping. Soy el fundador y presidente de esta empresa. Fundé Artosin en 2011. Durante los últimos 25 años he desarrollado una empresa de semiconductores que se especializa en el diseño de chips. Tenemos 300 empleados, 60 en el diseño de chips. Aquí trabajan en circuitos integrados, realizan simulaciones y pruebas, programan microprocesadores para diversas aplicaciones.
De momento, empresas como la nuestra pueden seguir produciendo en Taiwán, Corea y Estados Unidos. Solo ciertas empresas como Huawei están excluidas. La CHIPS Act no mejorará nada. Pero se puede ver la intención. Quieren hacer más daño a China. Cualquier forma de represión de ese tipo frenará el desarrollo de China. Hoy, China cubre solo el 15% de sus necesidades de microchips. Pero el país está mostrando una enorme ambición y quiere recortar su retraso tecnológico para ser autosuficientes en 2025. 我国科技发展的方向就是创新、创新、再创新。只有创新才能够自强，坚定地走好这条道路，再接再厉，更上层楼。 En el mundo de los microprocesadores, China carece de tecnología, mentes brillantes y capacidad productiva. Esta es la gran debilidad de la industria china, que depende mucho de los chips del extranjero. Trabajé 2 años en China como vicepresidente de SMIC. En 2020, el exgerente del grupo taiwanés TSMC fue contratado por el mayor fabricante de microprocesadores de China. Hoy, el profesor Chiang vive en Silicon Valley, Estados Unidos. Antes de ir a China, había escuchado que el gobierno quería invertir cientos de miles de millones en la industria de los semiconductores. Pensé que había una estrategia. Pero cuando llegué, me di cuenta de que no la había. Si piensan que el gobierno central de China es todopoderoso, políticamente sí, pero no económicamente. Los gobiernos locales tienen sus propios recursos financieros. Hacen lo que quieren y, sobre todo, quieren poder. China está invirtiendo miles de millones, pero gran parte del dinero proviene de gobiernos locales que quieren tener una fábrica en su ciudad. Por lo tanto, el dinero se invierte de manera muy ineficiente. Aunque las empresas chinas están más subsidiadas que otras, han tenido dificultades para aumentar su productividad en la última década. Se está librando una guerra tecnológica para ver quién va por delante. Actualmente Estados Unidos sigue a la cabeza. Todavía, China quiere producir sus propios procesadores para independizarse de Estados Unidos, Taiwán o Corea. TSMC, Samsung e Intel son muy poderosos, pero creemos que los alcanzaremos rápidamente. Esto puede suceder muy rápidamente. ¿Tiene China lo que se necesita para estar a la altura de su ambición? ¿Puede ponerse al día en 2 años? En esta carrera global por la producción de microchips, Europa parece estar desbordada, a pesar de las declaraciones de Bruselas en sentido contrario. Externalizamos gran parte de las fábricas, no solo de semiconductores, sino de muchos productos. Hay quienes lo critican con razón, y yo mismo soy de la misma opinión hoy. Por supuesto, la crisis lo ha acelerado todo. Pero tenemos que tomar las riendas de nuestro destino y alcanzar el 20% de la producción mundial para 2030. Para eso necesitamos aumentar masivamente la capacidad productiva en Europa. Para recuperar su soberanía, Europa necesita más fábricas como esta, cerca de Dublín.
En la capital irlandesa se construye la fábrica más moderna de Europa. ¿No es genial? Lo llamamos Fab 34, un proyecto de 17.000 millones de euros. Se tarda 2 años en construir, 1 año en equipar y 1 año en poner en marcha. Este proyecto lleva tiempo. Está previsto que la planta produzca la última generación de microprocesadores. Pero las apariencias engañan. Fab 34 no es una fábrica europea. Es propiedad del fabricante estadounidense Intel y de su jefe, Pat Gelsinger. Today, we are announcing our European investment program. We envision investing up to 80 billion euros in the EU over the next decade. European Commission President Ursula von der Leyen recently said there is no digital without chips. And she is absolutely right. Ladies and gentlemen, a month ago, the Commission presented the European Chips Act. Por ello, la presidenta de la Unión Europea aparece en el video de Intel para promocionar su plan de microprocesadores. In total, more than 43 billion euros of public investment, both European Union and national level investment, will support the CHIPS Act until 2030. Europa, incapaz de alcanzar la soberanía tecnológica por sí sola, apoya a las empresas estadounidenses. En la guerra comercial entre Estados Unidos y China, Europa es la gran perdedora. En los años 80 y 90, todavía teníamos algunos productores de los cuales hoy no existe ninguno. Fueron comprados por empresas estadounidenses o asiáticas. Europa ha fracasado. Hoy en día, el objetivo es asegurarse el suministro en caso de que vuelvan a producirse turbulencias geopolíticas. Al fin y al cabo, Bruselas puede contar con 3 fabricantes europeos de microprocesadores y la Unión Europea tiene un jugador indispensable. ASML es un grupo neerlandés muy poco conocido. La empresa fabrica dispositivos de fotolitografía para microchips utilizando radiación ultravioleta. Sin ASML, no habría microprocesadores en nuestros teléfonos inteligentes. Fabricamos un retroproyector grande. Nuestro dispositivo copia el diseño del chip y lo transfiere a un medio. Los microprocesadores, como vemos en los teléfonos inteligentes. Eso es lo que hacemos. Es caro, pero es como un retroproyector. Cada uno de estos proyectores cuesta 140 millones de euros. Solo TSMC, Intel y Samsung pueden permitírselos. Esta industria está prosperando. TSMC planea invertir más de 140.000 millones de dólares en 3 años. Samsung está invirtiendo el mismo monto e Intel está gastando 100.000 millones. Los 3 mayores fabricantes están invirtiendo entre 300.000 y 400.000 millones de dólares en nuevas plantas. ¿Por qué todas tienen que construirse en Asia? Tiene más sentido ampliar esa capacidad a todo el mundo. Por eso la estadounidense Intel invierte en Europa y TSMC de Taiwán en Estados Unidos. Competir en este sector es caro. Construir una fábrica puede costar hasta 20.000 millones. Cualquier cambio de emplazamiento es muy costoso. Así que la verdadera pregunta es, ¿vale la pena? Dependíamos demasiado de Asia. Ojalá reorientáramos la industria.
No entiendo por qué se cuestiona la globalización. La globalización es un regalo divino. Hace falta que los estados financien una industria próspera impulsada por la alta demanda de microprocesadores. Los gobiernos deberían subsidiar a los gigantes industriales para sus proyectos a gran escala, como una sociedad. Una alianza del Estado y las corporaciones. La guerra de los chips recién ha empezado. Después de todo, los microprocesadores serán el recurso más importante en nuestra vida digital del futuro. No hay innovación sin microprocesadores. No hay revolución verde sin microprocesadores. Y no hay seguridad sin microprocesadores. Son esenciales para nuestro futuro. Tengamos esto en cuenta. Hay empresas que han desarrollado un know-how único en el mundo y que ahora se repliegan por razones geopolíticas. Esas empresas pueden imponer sus decisiones tanto al mundo como a los gobiernos. ¿Muestra esta guerra económica y política los límites de la globalización? La crisis de los microprocesadores ha exacerbado la rivalidad entre los gigantes China y Estados Unidos. ¿Podrá Washington mantener su estrategia? ¿O tendrá que llegar a un acuerdo con China?